entrevista de Nicole Rodríguez. Como todos los miércoles, el día que transmitimos la entrevista, tratando de traerles estos temas que muchas veces la prensa no recoge, que no están a veces en las portadas o en la primera línea de los temas relevantes para el país. Pero yo hoy, y ya ven que tengo la pantalla dividida, quise traerles una de las crisis que me parece más relevantes y más importantes que está viviendo nuestro país junto con la educación y tiene relación con eso, que tiene que ver con la crisis de los hogares que atienden a niños y adolescentes vulnerables de nuestro país. Ustedes van a recordar el escándalo cuando toda la clase política prácticamente salió a decir que todos éramos Lisette, en el caso de una niña que estaba en un hogar del Sename, que falleció producto de los movimientos para poder agarrarla, para poder controlarla, que hicieron dos personas que estaban a cargo de ella en ese hogar. Todos somos, me acuerdo, decían, todos somos Lisette. No sé si ustedes también se acuerdan, ahí mi entrevistada me van a hablar, y se armó una comisión, y bueno, se armó un escándalo diciendo que el Estado de Chile le debía a los niños. Bueno, eso de ahí salió el proyecto de Sebastián Piñera, el que creó el nuevo Servicio Nacional de Protección de la Niñez, y de eso vamos a estar hablando porque las crisis se van sumando y siguen. Solo 2 días antes de la cuenta pública del presidente Boric, el Poder Judicial emitió el Informe Nacional de Visitas a los Centros Residenciales del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, mostrando cifras y mostrando evidencias que son sorprendentes, con hogares con hacinamientos arriba del 50%, hay cifras mayores, con la falta de coordinación, en fin, todo eso vamos a estar en esta entrevista analizando con Lisette Allende, gerente general de la Fundación María de la Luz, y con Erika Ponce, directora ejecutiva de la Fundación Niño y Patria, a quien la saludo de inmediato. ¿Cómo están? Bienvenidas a la entrevista de Nicole Rodríguez. Hola, buenos días, Nicole. Hola, Erika. Hola, muy buenos días y gracias por la invitación. Nos vamos a estar coordinando acá con sus testimonios. Solo me permiten hacer algo muy importante. Uno, agradecerles Patreon. Patreon es la manera que tenemos nosotros acá en el equipo de la entrevista de Nicole Rodríguez, mantenernos a flote y mantenernos con vida. Patreon ha estado aumentando sus apoyos. Inviten a más personas a que se suscriban a través de Patreon para poder apoyar este programa. El monto ahí ustedes lo determinan, todos los montos ayudan, todos los montos sirven en dólares, pero después lo traspasan ahí a pesos, no se equivoquen cuando pongan el monto porque está en dólares. El mail del programa, nicolperiodistachile@gmail.com, donde nos comunicamos con nuestros auditores. Este tema estaba en varios de sus mails. Espero estar a la altura de lo que ustedes esperaban con la entrevista, y también allí las empresas se comunican con nosotros para poder apoyarnos, para poder seguir adelante. Si de empresas se trata, comienzo por Master Cook, esta concesión de casinos de alimentación para empresas con una especialidad que es la cocina in situ, esa cocina que usted ve cómo se preparan los alimentos, es una cocina transparente de cristal, si quiere, y usted ve también la manera en que limpian, la manera en que se trabaja en ese casino. Olvídese de esos casinos que tienen como una puerta negra, donde cuando abren la puerta hay un olor a fritura, olor a basura. Eso no ocurre con Master Cook, porque con ellos obtiene la mejor calidad, grata atención y una supervisión directa de sus dueños. Ventas@mastercook.cl o www.mastercook.cl. Soluciona el tema de la alimentación. La satisfacción de sus empleados comienza por el estómago, y con Mastercook va a comer como en casa. Vale la pena que se acerque a ellos para preguntarle cómo solucionarlo y qué planes le pueden ofrecer para el tamaño y la cantidad de empleados que usted tiene. También hablemos de Urantiacos,
esta empresa que le dará un impulso, ya sea a su institución educativa o a su empresa en soluciones digitales de vanguardia. Urantiaco es una especie de aliado de todas estas empresas que dicen, bueno, ¿cómo sintetizo esto en un programa? ¿Cómo ordeno esto cuando mis empleados, mis colaboradores tienen que meter esta información y yo necesito específicamente tener al día esto? Bueno, Urantiacos también le puede desarrollar soluciones digitales a la medida de su empresa. No solamente hacen eso, el desarrollo de softwares, también hacen hosting, diseño y desarrollo web, marketing digital, estrategia digital, posicionamiento web y además tienen una especialidad que trabajan con grandes educaciones educativas. Ellos están certificados en la plataforma Moodle. Si ustedes entran a Urantiacos van a ver ahí grandes e importantes universidades e instituciones educativas que han preferido a Urantiacos para solucionar también el tema digital. www.urantiacos.cl, consultas@urantiacos.cl, el WhatsApp, siempre importante, más 569 3945 6796. Comenzamos de inmediato con esta tremenda crisis que estamos viviendo. Eh, Pensamos que con el fin del Sename se iba a solucionar el estado en que se encuentra la política pública de la niñez y la adolescencia y parece que no es así. Voy a comenzar por Lisette para que me vaya contando el estado actual de las residencias que ustedes manejan ahí en la Fundación María de la Luz y las principales falencias que están viviendo producto de el cambio también de las residencias en la nueva ley de la infancia. Bueno, nosotros como fundación tenemos tres residencias, una en Pucón, una en Lo Barnechea y en San Felipe. Y obviamente lo que vivimos nosotros en la residencia es lo que se está viviendo a nivel general del sistema, con el cambio también de perfiles, se puede decir, de los niños donde hay una mayor complejidad y se requiere una mayor respuesta del Estado. ¿Ya? Tenemos niños con situaciones graves de salud mental donde se requiere que salud se haga cargo y la verdad que por años, esto no es algo de ahora. De todas maneras hay que dejar claro que esta crisis yo creo que se ha venido conteniendo y ahora se está haciendo notar más porque nosotros ya llevamos años. También como mesa de residencia donde participamos con Erika, poniendo este tema como al descubierto en el fondo con la falta de respuesta a nivel de ministerio, digamos, de sistema en completo. Tenemos nosotros, por ejemplo, casos de niños que requieren atención de salud mental especializada, que llegan totalmente descompensados a la residencia, donde la indicación no es que estén en una residencia de protección simple, sino que debiesen estar en un hospital de corta estadía. Un hospital donde no hay cupo, donde uno puede pasar años esperando que se dé un cupo para un niño para una estabilización. Ya en Valparaíso, por ejemplo, donde está la residencia, o sea, la región donde está San Felipe, hay 8 camas disponibles en el hospital de corta estadía para toda la región. Entonces es imposible tener una respuesta. Niños con perfil delictual, que eso antes no se daba, cuando estaba, antes que pasáramos a mejor niñez y ahora al servicio de protección, nunca, yo llevo más de 10 años trabajando en la fundación y nunca se dio el recibir casos de niños que están vinculados a delincuencia, que están con múltiples detenciones. Disculpa, Lisette, déjame interrumpirte porque es poca la información que tienen las personas de en qué situación de transición estamos con respecto al fin del Sename, que fue la bandera de los políticos. En teoría, el nuevo servicio de la niñez iba a separar a los adolescentes que delinquían y que eran sacados de su familia, los iban a separar de los otros niños que eran abandonados y que tenían otro tipo de problemas, incluso problemas Sí. mentales. ¿Por qué están ustedes teniendo que recibir adolescentes que delinquen o Lo que niños que pasa es que hay delinquen? que aclarar que Sename siempre tuvo separadas esas áreas, ya siempre estuvo justicia juvenil y protección. Fueron dos áreas separadas del Sename, que lo que hicieron ahora es protección, sacarla completamente del Sename,
y Sename se quedó solamente con justicia, pero siempre estuvieron separados. Nunca, nunca nosotros tuvimos mezcla de niños con perfil delictual. Esta situación se está dando porque yo creo que hay un tema del sistema en general que está haciendo crisis y que no está dando respuesta a las necesidades que tienen hoy en día los adolescentes, sobre todo. Y que algo también que uno ve a nivel de sociedad con el aumento de la delincuencia. Pero por lo menos en todos estos años, y Erika ahí también nos puede apoyar, de que nunca se daba este tema de nosotros recibir niños, por ejemplo, que tuvieran que cumplir un arresto domiciliario en una residencia. Eso a nosotros no nos pasó nunca, por lo menos como te decía, yo llevo más de 10 años trabajando en la fundación y nunca se dio esa situación. Hoy en día también tiene que ver con que estos niños igual son sujetos de derecho, igual son niños que han sido vulnerados y que llegaron a esas condiciones, obviamente por una falta de respuesta del sistema de su familia directa, etcétera. Pero sí no se daba. Y esto ha complejizado porque ellos requieren otro tipo de intervención, no la intervención donde estábamos acostumbrados a nosotros trabajar directamente en el derecho que fue vulnerado. Cuando están metidos, cuando llegan niños con consumo problemático de drogadicción, nos pasa lo mismo. Las residencias no tienen la capacidad de dar respuesta a un niño que tiene un consumo problemático. De hecho, las orientaciones técnicas nos hablan que nosotros podemos recibir niños que están en consumo exploratorio, pero hoy en día se está dando que llegan con consumo problemático donde Senda tampoco da respuesta. Ahora, ¿por qué se está dando eso? ¿Por qué tribunales les derivan niños que delinquen, niños con adictos que necesitan un tratamiento? Ya me voy a ir ahí Sí. con Erika, pero ¿por qué se está dando esto? ¿No hay residencias o todavía no se implementa bien la reforma al servicio de la niñez? Lo que pasa es que el Estado tampoco tiene dónde enviar a estos niños. Sí, Por ese eso, es ¿por el qué se da tema. eso? ¿Por qué no tiene dónde darlo? ¿Dónde? Porque yo creo que, o sea, de partida las personas o los que están ahora a cargo no se han sentado a analizar qué es lo que está pasando y cuál es la necesidad que tiene el sistema. Estos niños han venido arrastrando una historia de vulneración muy grande y necesitan un espacio, una residencia especializada. Nosotros no podemos tener esta mezcla de niños donde hay niños que entran por alguna vulneración que uno puede trabajar rápidamente y llegan estos niños donde también hay pelea entre pares, agresiones a educadores y, y el Estado no tiene una residencia intermedia o una residencia especializada Me que voy a pueda... quedar acá para entenderlo bien. En teoría, se eliminó el Sename para cambiar a este servicio Mejor Niñez que iba a mantener esta separación que tenía el Sename en niños abandonados con otro tipo de vulnerabilidades, pero seguir en el fondo haciendo esta separación con adolescentes o niños que delinquen. Y eso entiendo, y tú me corriges también, se formó a través del Servicio Nacional entiendo, de protección especializada, algo así se llama, entiendo, Sí. el nuevo servicio. Es decir, tenemos dos áreas, ¿no? La residencia para recibir a niños abandonados, etcétera, y la otra área donde deben crearse esta residencia de protección especializada para la niñez y la adolescencia con casos complejos. ¿Qué pasa con esas residencias? ¿No se crearon? No, mira, cuando hubo este cambio, cuando se cerraron los CREAT, el diseño digamos, del servicio no se dio acorde a los cupos que se estaban en el fondo dejando de ofrecer. Porque si tienes un CREAT que era más especializado, que trabajaba quizás con perfiles de mayor complejidad, tienes 60 y lo cambias por dos casas de 15. No hay que ser muy bueno para las matemáticas para saber que van a faltar espacios para recibir a estos niños. Entonces, ¿qué pasó? Todos estos niños y esta falta de cupo fue como sobrepoblando o estresando más la residencia de todos los colaboradores. También pasa que obviamente el CREAT no daba respuesta a toda esta necesidad y ahí es donde no había un trabajo del intersector, donde salud no tiene más, no se ha puesto a disposición para ofrecer mayor cobertura para las crisis de salud mental que tenemos, que son
son muy graves, niños con ideación suicida, Sí. donde tú no accedes a un psiquiatra, no accedes a una cama para estabilización, centros de terapia para droga, tampoco hay. Senda es como que no existe. Yo de verdad que no sé qué hace Senda porque no tiene tratamientos, no tiene residencias terapéuticas, no hay una respuesta para los niños que ya están con un consumo problemático y tampoco, y también pasa acá, hay una responsabilidad también para mí muy grande del sistema de justicia actual, de los fiscales, que simplemente para mí son muy indolentes con muchas situaciones. Nosotros en San Felipe, por ejemplo, tenemos varios niños que son infractores de ley, que han tenido múltiples detenciones, que han robado incluso la misma residencia de nosotros. Carabinero cumple y se los lleva detenidos, llaman al fiscal, ya, de la residencia, mándelos de vuelta. Entonces, ¿tú cómo recibes a un niño que entró a robar, que reventó las oficinas, que golpeó a los educadores, que golpeó al Claro. equipo profesional, pero el fiscal de San Felipe no suma las causas o está esperando que un niño mate a otro para decir, ya, esto es grave, ahora se queda? Y además, disculpa, y además lo que hay que considerar que la actitud de los fiscales hoy en día cuando son adolescentes que están en residencia de protección, dicen, ya, mándenlos de vuelta en el fondo, como que no les importan, una está fomentando a que sigan delinquiendo porque actúan absolutamente en total impunidad y le están negando la posibilidad de acceder a un tratamiento para reinsertarse en la sociedad. Entonces, como te decía, esto es un tema, es una crisis sistémica. No es tan solo el servicio de protección el que tiene que dar respuesta, sino que es el Estado en conjunto. Sí, yo entiendo que es una crisis sistémica. Lo que no entiendo, se lo voy a preguntar a Erika, lo que no entiendo es que ya llevamos 3 años de una nueva ley, se hizo una reforma y pareciera ser no solamente que no hay un progreso y que los niños abandonados en el estado de Chile no están mejor, sino que pareciera ser que hay un retroceso, hay una crisis un poquito incluso más grande. Quizá la crisis del Sename era igual de grande, pero no la sabíamos, porque la verdad poco se hablaba de esto. Pero yo no lo entiendo y me cuesta aterrizarlo. Erika, explícame por qué se hace un cambio de ley con un gran anuncio. Nuestros niños nunca más van a estar abandonados y estamos en esta situación que es multifactorial. Es como que el engranaje no funciona para todos lados. Explícamelo y a nuestros auditores también, porque cuesta comprenderlo. Sí, sí, no, no es fácil. Mira, yo quiero retroceder un poquito al análisis que hace la Lisette, porque yo creo que es súper importante que tengamos claro y que los auditores también logren entender que los cambios en el trabajo de la infancia también van de la mano de cambios culturales y de lograr entender a los niños como sujetos de derecho. Ya, yo creo que ese es el primer paso. Y ese primer paso lo dimos hace más de 30 años cuando el Estado de Chile ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño. No hemos demorado 30 años aproximadamente en poder empezar a hacer estos cambios legislativos que son sumamente importantes. Imagínate, nos demoramos 30 años para lograr tener una defensoría de la niñez. Nos demoramos 30 años para tener una ley de garantía de derechos. Nos demoramos 30 años para tener un nuevo servicio de protección especializada. Entonces no podemos esperar que en 3 años todo cambie. Yo creo que eso es sumamente importante. Entonces, desde ahí yo diría que una de las primeras críticas que yo tengo a este nuevo proceso que se está viviendo con el nuevo servicio es que uno no puede pensar que un servicio de la envergadura de lo que era Sename y de lo que es hoy en día el servicio de protección especializada cambiase en un año. Eso es inviable, Pero desde son tres cualquier punto de años vista. desde Es que la... tampoco, sí, porque desde que cuando uno lee la ley, cuando escuchó las discusiones en el Congreso respecto a esta nueva ley, este nuevo servicio, ellos plantearon que en un año debiese hacerse un proceso de implementación de este nuevo servicio. Un año para que 1.500, trabajar con 1.500 proyectos, más de 500 instituciones se acreditaran, un servicio que atiende más de 100.000 niños en el año, que tiene, no sé, sobre 3.000 trabajadores, en un año era inviable. Entonces, es sumamente complejo que en este periodo se hayan logrado cambios. Yo creo que eso es lo primero. Segundo, y lo dijo la Liseta hace un rato, este no es un problema del Servicio de Protección Especializada, este es un problema del Estado. El Estado no ha sabido hacerse cargo de los niños que están bajo su cuidado.
Acá no solamente pueden haber responsabilidades, por supuesto, del servicio, que hay problemas de gestión seguramente, pero ¿qué pasa con salud? Cuando salud no tiene psiquiatras infantos juveniles en todas las regiones del país, en el espacio público, donde no hay camas de corta estadía para estabilización psiquiátrica de los niños y niñas con los cuales nosotros trabajamos. ¿Qué pasa con Senda cuando no tiene programas de tratamiento ambulatorio en todas las comunas o en todas las regiones para trabajar con aquellos adolescentes que nosotros tenemos, ¿cierto?, que tienen problemas de consumo de drogas? ¿Qué pasa con la educación cuando te expulsa a los niños del sistema educativo? O te dice, ok, tráigalo, pero tráigalo solo en los programas especiales que el niño va 1 hora al colegio. ¿Qué aprendes tú en 1 hora? Entonces, el sistema en su conjunto no está funcionando. Erika, Ese disculpa, es, yo entiendo tu punto, pero yo lo quiero aterrizar y el punto es el siguiente. Es como cuando explotó el tema de la crisis del Sename con el fallecimiento de Lisette y nos dimos ujú, cuenta que en esos hogares trabajaban personas no capacitadas, que prácticamente los niños estaban, algunas sí, yo tuve la oportunidad cuando reporteaba de ir a algunas aldeas SOS y funcionaban maravillosamente, pero estamos hablando en el sistema en su conjunto, había un abandono. Entonces, ahora yo entiendo el punto tuyo en el sentido de que no es culpa del servicio, pero en el fondo sí es, porque es el servicio el que tiene la responsabilidad directa de implementar aquello. Es el servicio el que tiene que tender los puentes con FONASA. Es el servicio el que se tiene que juntar con Senda a decir, yo tengo toda esta cantidad de niños, necesito un programa especial para no diluirlo con el tema del Estado. El Estado no somos todos. En el Estado trabajan personas y en el Estado hay organismos que tienen responsabilidades. Entonces, sí es responsabilidad del nuevo servicio Mejor Niñez. Mira el título que tiene, que se tiene que ir a sentar uno por uno con todos los estamentos del Estado necesarios para coordinar esta descoordinación que creo que es parte del gran problema que tiene el servicio. Entonces, ahí quiero hacer un punto con respecto a lo que tú decías, porque si no también se diluye. Se creó sí, un yo servicio que estoy, tiene un presupuesto y tiene que trabajar. yo estoy súper de acuerdo contigo, pero tampoco dejemos de lado las responsabilidades que tienen los otros actores. Por ejemplo, la responsabilidad que también tiene la Subsecretaría de la Niñez acá, que es la que debiese, Sí, ¿cómo se llama? Diseñar todos estos puentes y estas alianzas con los otros actores en el territorio. Entonces, yo creo que acá hay dos escenarios. Esta cosa que es más estructural, ¿cierto? Que es lo que yo te acabo de contar, y lo otro es lo operativo y lo que estamos viviendo hoy día, lo que estamos viviendo hoy día en cada una de nuestras residencias, porque también tiene que ver con los cambios culturales, con las situaciones graves de vulneración con las cuales están llegando hoy en día los niños. Lo decía Lisette hace un rato. Yo creo que tal vez muchos de tus auditores no lograrían entender los motivos por los cuales, las brutalidades por las cuales llegan los niños con los cuales hoy día estamos trabajando. Ya cuando no tenemos el apoyo de salud primaria, cuando no tenemos apoyo de los vecinos, porque además eso también nos pasa. Nosotros instalamos residencia en algunos territorios, en algunas comunas, y los vecinos nos echan. No quieren que una residencia con niños, mal dicho, cename, ¿cierto?, estén en sus espacios comunitarios. Entonces, se hace súper complejo poder trabajar desde ahí. Y yo no le saco la responsabilidad al servicio, pero yo creo que también es sumamente importante poder mirar el marco. El marco también donde nos estamos moviendo, porque salud también es garante de derechos de los niños que estamos atendiendo y sí, nos niegan las atenciones. Senda también es garante de derechos de los niños que atendemos y también nos niegan las atenciones, más allá de las responsabilidades que pueda tener el servicio, por supuesto, en el diseño, en la implementación, por ejemplo, en el caso que nos toca con Lisset, de las residencias donde estamos trabajando, donde sí tenemos claro y se lo hemos planteado a la directora anterior y a la directora actual, que había un mal diseño en la implementación de la oferta, que había un mal diseño en pensar cómo debiesen trabajar estas residencias, con qué niños debiésemos trabajar. Nosotros desde el año pasado le estamos pidiendo al servicio una mesa de trabajo con el Sename actual, que todavía está funcionando, y con el nuevo servicio de responsabilidad penal adolescente o rehabilitación, eh, para poder trabajar los temas relacionados con aquellos adolescentes que hoy en día están ingresando a nuestras residencias y que son infractores de ley. Es cierto, y es lo que siempre nos plantean, son niños que han sido vulnerados y estamos absolutamente de acuerdo. Seguramente esos niños partieron siendo vulnerados muy pequeños, pero hoy en día son infractores de ley y el motivo por el cual ingresan a nuestras residencias es por una infracción de ley. Entonces a ellos también se les está vulnerando un derecho, y lo dijo Lisa recién, porque no están recibiendo el tratamiento que se merecen desde la línea de la responsabilidad penal adolescente, y sí, además vulneran los derechos de los niños con los cuales nosotros estamos sí. Nos trabajando, que llenamos, son de la línea de Erika, protección.
Nos llenamos, Erika, de listados de derechos, pero al final nadie los cumple. Yo no creo que ahí se va a seguir hablando y llenándonos el listado del derecho. Yo creo que aquí se necesita asumir responsabilidades y tener y dejar de lado la política, la politiquería y preocuparse de verdad de las cosas. Mira, me gustaría, Erika, que me explicaras a mí y al resto de todos quienes nos escuchan. ¿Cuál fue el cambio? Porque Sename todavía funciona y la gente se confunde un poco. Se dijo fin al Sename, ¿no es cierto? Y se creó este servicio Mejor Niñez que se iba a dividir. ¿Cuál fue el cambio y cómo está funcionando hoy? ¿Cómo es la institucionalidad para que lo entendamos todo? Sí, el año 2000, perdón, está sonando el teléfono. El año El año 2020, 2016 fue el famoso tema del escándalo por de, el fallecimiento de sí, Lisset. y después, pero la discusión de este nuevo servicio venía hace ya varios años, venía en la mesa discutiéndose ya. Y el año 2021 aparece el nuevo servicio, el Servicio Nacional de Protección Especializada, ¿ya? Entonces, como lo dijo Lisette hace un rato, el Sename tenía dos grandes departamentos, el Departamento de Protección de Derechos y el Departamento de Justicia Juvenil. Todo lo que tenía que ver con el Departamento de Protección de Derechos, podemos decir que hoy en día se convirtió en el nuevo servicio de protección especializada a la niñez y a la adolescencia, que se le puso como nombre de fantasía el gobierno anterior, Mejor Niñez. Ok. ¿Ya? Y este servicio se va bajo el alero del Ministerio de Desarrollo Social y específicamente de la Subsecretaría de la Niñez. Y ahí está hoy día instalado un servicio que está descentralizado en las 16 regiones que tenemos en el país, con una dirección, subdirección y todos los otros departamentos técnicos que corresponden al trabajo que hoy en día estamos haciendo. Y Sename siguió existiendo mientras no, hasta que finalmente desaparece con la puesta en marcha a nivel nacional del nuevo servicio de reinserción social para adolescentes, que está en el Ministerio de Justicia. Y yo creo que, me quiero tomar de eso, yo creo que ahí hay un buen ejemplo, y un ejemplo que no se siguió. El servicio de reinserción social juvenil es un servicio que se va a instalar en 3 años. Partió en el norte, ¿cierto? Y el próximo, ahora el 2025, siguen algunas regiones del centro y finalmente termina en las grandes regiones. Ese ejemplo debiese haberlo seguido a este nuevo servicio de protección especializada y haber partido de a poco, no instalar en un año un modelo. Y ahí yo me tomo un poco también de lo que dijiste tú, Nicole. Yo creo que también acá hubo un tema político, ¿cierto? Había mucho ruido con lo que pasó a Lisset, lamentablemente, otras situaciones que se venían arrastrando, y bueno, había que hacer un cambio, y eso se entiende. Pero yo creo que fue un cambio mal planificado que ha hecho que esté pasando todo lo que está pasando hoy en día y que finalmente termina reventando, en el caso del cuidado alternativo, en las residencias que nosotros tenemos a nivel nacional. Voy a comentar el Porque, informe del Poder Judicial. Antes de eso, se dice mal implementado. Las personas que trabajan en el nuevo servicio son las personas ad hoc, me refiero a quienes están designados a cargo. Ustedes han solicitado reuniones, ¿son personas que entienden el tema o se juntan con personas que vienen de partidos políticos, que trabajaron en las campañas, por ahí, qué sé yo, y no entienden mucho este tema? ¿Alguien entiende lo que está pasando en el servicio Mejor Niñez? Por favor, me responde con honestidad, porque yo el año pasado ya hice este tema, cuando las residencias empezaron a alertar de que se estaban cerrando, producto de esto, hay una responsabilidad, tú no puedes tener una sobrepoblación del 100%. ¿Dónde meten los niños? No puedes tener tampoco un déficit económico si esto tiene que funcionar. Y el año pasado hice este tema y había cierta esperanza de que en el gobierno hubiera interés y que hubiera un cambio. Por eso les pregunto, ¿las personas que trabajan en el nuevo servicio entienden lo que está ocurriendo? ¿Saben? ¿Se manejan? ¿Le dan importancia? Lisette se ríe un Lisette, poco, pero quiero que me partes respondan tú. honestamente porque esa es la realidad Me da del miedo. país. Mira, yo creo que hay personas muy buenas y con alta voluntad. No, yo creo que como en todas partes hay de todo. Sí nos hemos encontrado y lo hemos analizado harto, que notamos que hay una falla como a todo nivel del servicio.
tanto en administrativo, financiero, de protección. Nos hemos encontrado con personas que no saben, o tú les dices, le estás transmitiendo, se necesita esto, y siguen con un discurso que no hay caso que escuchen, ¿ya? Sí hay voluntad. Nosotros también, la directora Gabriela, que salió con ella, nos juntamos varias veces y ella comprendía y entendía el sistema. Pero también yo creo que esto va más allá y esto iba más arriba de Gabriela. O sea, nosotros también hicimos llegar una carta al presidente de la República donde nos dio un portazo el año pasado diciendo, oye, necesitamos una mesa, estamos en crisis, y el presidente no nos tomó en cuenta. Entonces esto va más allá del servicio. Y claro, o sea, hay personas que tienen muy buena voluntad, que quieren hacer cambios, que quieren ayudar, pero que tampoco tienen las herramientas o están en nivel de crisis, que no saben de repente qué hacer. Y llega también, ha llegado gente que no tiene experiencia. Y uno nota al tiro cuando son supervisores, por ejemplo, que vienen de Sename, con supervisores que recién llegan y, por ejemplo, llegan con el manual, digamos, recién aprendido, ¿ya? Entonces, tú notas que tú los sacas a la realidad y no saben cómo orientarte. A diferencia de las personas que sí tienen mucha experiencia, que vienen desde Sename y que tienen un criterio o una... O, son más asertivas cuando hacen un análisis de caso y cuando realmente quieren apoyar a las residencias en salir adelante. Pero yo creo que hay de todo y que esto, insisto en que va más allá del servicio. Esto es un tema que tiene, que nosotros tratamos que no escuchar al presidente de la República, que viera que él es el que tiene que dar el mandato. Nos hemos juntado con la subsecretaria también tiene mucha voluntad de querer ayudar, entiende lo que está pasando, pero esto va más arriba, va, como decía Erika, aquí hay, o sea, hay un tema del intersector donde el presidente tiene que decir, se sienta el servicio, se sienta la subsecretaría, se sienta salud, educación, senda, Claro, el capitán. Sename, o el servicio ahora de responsabilidad juvenil, porque esto es algo que hay que resolver entre todos. El servicio no va a ser capaz solo, porque los casos que tenemos nosotros, como los casos de salud mental, no son para que estén en una residencia, necesitan estar en un hospital de corta estadía o en una residencia especializada donde haya siempre un psiquiatra, donde haya especialistas en salud mental, por ejemplo. Claro, ahora, no es un tema de voluntad y agradecer la voluntad. Perdone que yo sea bien dura y directa con este tema, pero yo creo que efectivamente como los niños no están marchando y los niños no son sujetos de voto, me parece que los abandonaron y no es un problema de voluntad. Tienen que hacer el trabajo y si hay que transpirar un poco más, lo tienen que hacer y no lo están haciendo. Em, Me voy a ir al informe y ustedes me van contando la realidad en sus propias fundaciones. Eh, el informe del Poder Judicial que abarcó el segundo semestre del año 2023, se fiscalizaron, voy a darle los datos a nuestra gente, 275 instituciones de 290, es decir, aproximadamente un 94%. Contempla hogares de distinta índole, ¿no? Administración directa, albergues, comunidades, fundaciones, etcétera. 37% de las residencias administradas por el Estado están sobrepobladas. Voy a ir por partes. ¿Cuáles son las residencias administradas por el Estado directo? ¿También son hogares y fundaciones o tienen una línea jerárquica directa? ¿Cómo funciona en ese caso? Sí, yo creo que ahí hay que hacer una distinción, es súper Ya. importante. El, el Estado, y específicamente el Servicio de Protección Especializada, lo que hace a través de licitaciones terceriza la ejecución de las residencias, ¿ya? Que hoy en día se llaman residencias, ya no se llaman hogares. La terceriza a través de estos procesos de licitación. Entonces, más o menos, yo diría que el 92-95% de la residencia la tenemos corporaciones, fundaciones, no sé, ¿cómo se llama? Congregaciones religiosas, ¿ya? Y el otro porcentaje más pequeño lo tienen directamente el Servicio de Protección Especializada. Son funcionarios públicos, ¿cierto? O funcionarias públicas que trabajan en esta residencia, que son las 37 que señalas tú. Entonces, esa es más o menos
la diferencia que tenemos hoy en día, porque el servicio no tiene la capacidad de hacerse cargo, por ejemplo, de todas las residencias, por ende, lo que hace a través de estos procesos de licitación es que nosotros, instituciones como la de Lisset y la mía, participemos en estos procesos y nos adjudiquemos las residencias. Ahora aprovecho de preguntarles, ¿se acuerdan que el año pasado para las licitaciones de albergues hubo un escándalo porque se crearon empresas nuevas que no tenían ningún tipo de vínculo ni de oficio con respecto a crear albergues? Y fue un escándalo el año pasado porque tenía que ver con el traspaso de recursos a las fundaciones prácticamente. Y se descubrió el año pasado en algunas licitaciones que se le adjudicaron albergues a instituciones recién creadas que no tenían idea de lo que tenían que hacer con la gente sin hogar. ¿Qué saben ustedes con respecto a las licitaciones que ha hecho el servicio y la adjudicación de algunas de esas licitaciones? ¿Ha funcionado correctamente o al revés, ni siquiera hay mucho interés en participar en esas licitaciones? Yo creo que, a ver, yo creo que hay dos temas. Uno, para nosotros, para poder participar en los procesos de licitación, como corporaciones, fundaciones, nosotros tenemos que acreditarnos ante el Servicio de Protección Especializada. No cualquier institución puede. Es decir, no una que, ¿sabes que yo voy a participar ahora? No. Tienes que pasar por un proceso de acreditación. Eh, Pueden ser instituciones nuevas que lleven 2, 3 años a lo mejor funcionando y se puedan adjudicar una residencia. Y algo que precisamente conversábamos ayer, porque ayer estuvimos con Lisette y con el equipo de coordinación de la mesa de residencia, y uno de los temas que conversábamos era que para poder tener una residencia y poder ejecutar una residencia tienen que ser instituciones que tengan recursos para hacerlo. ¿Ya? Porque hoy en día, y tú también creo que lo mencionaste, Nicolás, un rato atrás, tenemos un tema con el financiamiento. Hoy en día los recursos que nos entrega el Estado no nos alcanzan para poder ejecutar todos los proyectos que el mes completo de la residencia, por ejemplo. Decir que a mí me pasan todos los meses, voy a dar un ejemplo, 10 millones de pesos para ejecutar un proyecto, ¿cierto? Una residencia, pero a mí me salen 15, me salen 16, me salen 18. La diferencia la tenemos que poner nosotros como instituciones. Por ende, todas aquellas instituciones que ejecuten residencias debiesen tener la posibilidad de tener plata en el bolsillo. Y lo que se hace cada vez más complejo, producto, por ejemplo, del caso convenios del año pasado, que se nos cerraron muchas puertas a las instituciones, muchísimas puertas a aquellas instituciones que llevamos muchos años trabajando en este tema y que ha sido bien complejo nuevamente la relación, volver a entablar esa relación con el Estado, poder participar en procesos, en la búsqueda de recursos en otras partes, pero también nos ha pasado con los socios y cuando salimos a buscar plata afuera, decir, oye, pero si ustedes se roban la plata, perdón, Eso nosotros sufrió no, mucho. Sí, yo sí se por entiende. supuesto. Sufrió mucho. Entonces, los que ejecutamos residencias tenemos que tener la posibilidad de poder financiar la diferencia, porque si no es inviable. Instalar una residencia hoy en día, es decir, poner en marcha una residencia, no sale bajo los 30 o 40 millones de pesos, porque tienes que arrendar, tienes que arreglar la casa, tienes que comprar todo lo que implica que tiene una casa. Pero hoy día hay muchas Eh, cosas que no entiendo. A ver si me lo explica, Erika. ¿Por qué el Estado de Chile, a través del servicio, no paga el total del costo de mantener a esos niños? ¿Por qué siempre están en déficit? Porque hay una ley que es la ley 20.032, que es la ley de subvenciones, que define cuáles son los rangos de pago que te puedes tener. Es decir, hoy en día la ley dice, mira, lo máximo que se puede pagar por niño, esto es un ejemplo, son a nivel, acá en la región metropolitana, por ejemplo, 1 millón de pesos por niño. Y hoy en día es el tope que tiene la ley. No puede pagar más que eso. Entonces, y yo dice, mira, sabes que yo atendiendo a este niño con todas las dificultades que tiene, todas las exigencias que me hace el servicio, este niño para poder atenderlo a mí me sale 1,8 millones. Y la Oh, diferencia tengo que ponerla yo como fundación, haciendo colectas, saliendo, buscando donantes de la empresa, mira, haciendo de todo. Y ahí nosotros con la licencia casi experta saliendo a buscar haciendo magia. recursos. Sí, por supuesto, porque eso hay que hacer, pero es una ley. Entonces yo creo que ahí hay un tema que es sumamente relevante. Hay que poner en la mesa el tema de la discusión del sistema de financiamiento, que no solamente nos afecta a nosotros como residencia, sino que a todas las instituciones que hoy en día ejecutan proyectos a través del Servicio de Protección Especializada. Hay que ponerlo en la mesa porque los recursos que tenemos no nos alcanzan. Y además algo más perverso aún, y con esto termino, que nos pagan por día niño atendido. Es decir, cada vez que hay un niño en la residencia me pagan. Si yo no tengo niños en la residencia, por ejemplo, tengo que mantener el equipo completo, pero no me pagan.
y a mí me paga mes vencido. Yo atiendo a los 40 a los 20 niños, me pagan. Y necesito tener puesto en la mesa un equipo de 20 personas. Atiendo 5 niños, me pagan por los 5, pero debo seguir atendiendo, teniendo a esos 20 trabajadores en la mesa. Sí, te Claro, preguntaba y por... algo más, Erika, agregar ahí, disculpa Nicole, también la diferencia que hay entre las residencias de administración directa del Estado, donde reciben el doble de recursos que recibimos también los organismos colaboradores. Eso también es algo, el Estado gasta mucho más y tampoco con mejores resultados, digamos, de lo que nosotros, lo que los organismos tenemos, pero porque tenemos esta como espalda, dice Erika, de que tenemos que andar buscando recursos. Las orientaciones técnicas, por ejemplo, te exigen un equipo de 5 personas, que es lo mínimo, y como organismo siempre tenemos 10 porque los niños necesitan una mayor profesionalización, necesitan no solo un psicólogo y un asistente social, sino que necesitan un terapeuta, una encargada de salud, y esos cargos no están considerados en lo que exige el Estado para atender a los niños. Pero poco se entiende también que las residencias directas del Estado reciban más recursos que ustedes. Ahí donde está, y no con buenos resultados. Por lo tanto, me gustaría saber en qué usan los recursos. En realidad, hacia allá iba mi pregunta. Hoy día estaba leyendo un estudio del costo por niño que paga el Estado, el costo por niño. Es uno de varios estudios. Uno arrojó que los aumentos de las subvenciones estatales han aumentado el costo. Por ejemplo, el 2018 era de 237.600 pesos mensuales por niño. El costo real aumentó 40%, pero en realidad se trabaja con un déficit promedio de un 30%, Es lo que yo te decía. y que las residencias directas del Estado reciben prácticamente el doble de lo que reciben ustedes. Yo no sé si esas cifras son tal cual, porque no son líneas directas de financiamiento, pero me gustaría entender si ese financiamiento extra que tienen las residencias directas del Estado redunda, repercute, se concluye que funcionan mejor y que los niños realmente tienen la asistencia del Estado que corresponde. Pareciera ser que no. Me gustaría que ustedes me lo comentaran. No sé si quiere Lisette o Erika me lo comenten. Mira, yo no conozco ningún estudio que señale que las residencias que son administradas directamente por el Estado tengan mejores resultados que las residencias que administramos nosotros los organismos colaboradores. No, no conozco, no sé. Eh, ¿Y cuál es la diferencia? Porque nosotros como colaboradores del Estado nos regimos a través de una ley que es la 20.000, que sea la ley de subvenciones que te señalaba hace un rato, que nos define cuáles son los montos que nos debiesen pagar, ¿cierto? A diferencia de las residencias que son administradas directamente por el Estado, que se subvencionan vía presupuesto directo, como a ver, para que la gente entienda, como si fuesen reparticiones públicas, porque ellos son funcionarios públicos. Aquí rigen, por ejemplo, por el estatuto administrativo, por ende, el presupuesto que ellos manejan no está definido por esta ley que tenemos nosotros, sino que viene desde otro, como desde otro saquito. Entonces, por eso es distinto. Yo creo que una discusión que nosotros hemos puesto también en la mesa respecto de la necesidad de ver por qué esta diferencia, uno. Segundo, bueno, si se paga más y hay mejores resultados, perfecto, a mí me parece estupendo, Exacto, ¿ya? se lo Pero lo ganaron. que debiésemos hacer, por supuesto, lo que debiésemos hacer nosotros es, como ley y como ley de subvenciones, avanzar hacia ese estándar, que son, no sé, 4,5 millones, 4,8 millones lo que se paga por niño en una residencia de administración directa. Pero yo creo que lo más importante acá es, bueno, hagamos el estudio para saber si realmente esta diferencia hace que los procesos de intervención y los niños tengan una mejor calidad de vida, que sería fantástico, y desde ahí a lo mejor debiese ser nuestro propósito, ¿cierto? Nuestro objetivo, movernos hacia esos montos. Pero necesitamos avanzar, yo creo que en definir cuáles son los criterios. Mira, voy a seguir con el informe del Poder Judicial lapidario, ¿ah? 40% de hacinamiento, 57% con ocupación total, ausencia de coordinación entre el Servicio de Protección y la red de salud, eh, Es lo que te decíamos, mucha sí, crítica a la salud mental, sí. eh, al menos 560 niños y jóvenes con consumo de drogas graves, 189% de sobrecupos en residencias como
María Ayuda, Sí, expuestos física y psicológicamente, emocionalmente a una nueva victimización y nuevos focos de violencia y vulneración, ausencia de planes de intervención, lo que hablamos en un inicio, mezclan niños delincuentes con jóvenes con otros problemas, 100 niños en lista de espera, lo que me comentaba Erika, y además el cierre de la residencia. En sí. el 2023 dejaron de funcionar 23, en el 2024 ya han cerrado 5, hay 15 en proceso de cierre. Eh, Me parece lapidario. Vamos también por parte, el tema de de la sobrepoblación. ¿Qué se hace con esos niños? Me imagino que una sobrepoblación en residencia significa que no hay cama. ¿Cómo uno se puede explicar que funcionen con esa sobrepoblación y números tan elevados como 157%? ¿Cómo entran? ¿Cómo es esa situación? ¿Y acaso si ustedes no pueden citar a un juez para que vea la realidad? No sé si me lo cuenta Erika o Lisette. Mira, lo que pasa es que acá también, o sea, cuando llega ahí la orden de ingreso de un niño, si tú te niegas a recibirlo, te llevan presa a ti por desacato. Ok, Aunque tú digas que no puedes recibirlo, que no tienes espacio para recibirlo, en el fondo, tome, yo siempre he dicho, piensan que es una caja, tome, acomódala donde quepa. Eso es. Los organismos colaboradores, las directoras en este caso de las residencias, que son las que tienen el cuidado personal de los niños y que la verdad que son un ejemplo de vocación de trabajo, porque en realidad ellas son las que tienen que hacer malabares, armar camas donde sea para recibir a los niños. Y en el fondo también es, o sea, el sistema, y también ha pasado mucho con la derivación, que ahora no depende de los tribunales, ahora el tribunal le ordena al Servicio de Protección decir dónde va este niño. Entonces, en esta derivación, el servicio, si no tiene más alternativa, también es como que, ah, no, no hay otra residencia, usted tiene que recibirlo y arréglesela solo. Sí, eso es lo que nos está pasando hoy día como organismos colaboradores que en el fondo, y nos ha pasado por mucho tiempo, que en el fondo tocamos puertas en todas partes para tratar de dar una solución, porque en el fondo tenemos a los niños ahí. Pueden llegar a las 3 de la mañana, tú no tienes idea ni cómo se llama. Los niños muchas veces no saben que van a una residencia o por qué van a una residencia. A nosotros nos ha tocado que llegó un niño una vez en una camilla directo de un hospital a la residencia, despertó en la residencia y no tenía idea dónde estaba y con una bolsa de medicamentos sin ninguna indicación de qué es lo que tienes que hacer. Entonces tú ahí dices, pero ¿cómo hay profesionales que pueden actuar así y claro. dejar a los niños en el fondo y arréglenselo a ustedes? Y eso hoy día es así. Ustedes vean dónde instalan a los niños. En Antofagasta, en el norte, también una residencia que tenía capacidad para 15 estaba con más del doble de niñas y la están cerrando porque tenía hacinamiento, como si fuera culpa de la institución. Entonces, tú dices, ¿cómo nadie se sienta y la situación que está pasando y lo grave que es y lo vulnerador también? Si nosotros además, estamos para proteger a los niños, nosotros no podemos permitir que una residencia sean vulnerados. Y hoy en día, cada vez esa tarea es mucho más compleja porque tienes que estar trabajando con niños para lo que no estamos preparados técnicamente. ¿Ya? Y donde hemos tenido que, yo creo que todos los organismos estamos buscando capacitaciones para trabajar con niños infractores de ley. Y yo pero digo, ¿cómo? Si yo estoy en una residencia de protección, pero en el fondo el sistema te dice, no te queda otra que prepararte para lo que te pueda llegar, porque también tú tienes que dar una respuesta, uno tiene un deber ético con los niños que tiene que dar respuesta. ¿Ustedes tienen Pero pasa, responsabilidad penal sobre esos niños si alguno fallece, si alguno muere, si alguno tiene una sobredosis o uno mata a otro, en el caso de aquellos que ya delinquen y que son más encima son delincuentes reincidentes? Si ocurrieran esos casos graves y fatales, ¿ustedes son los responsables? claro, claro, así es, nos vamos, nosotras, las directoras primero y de ahí nosotros con la Erika. La seguimos. Y no es responsable quien deriva y obliga a ustedes a recibir, es decir, desde el servicio Mejor Niñez? Es que, o sea, debiese ser así, pero van a decir es que usted no dio respuesta, usted no se preparó, siempre van a culpar al que organismo.
Sí, porque finalmente hay un convenio, se basan sobre ese convenio, las directoras o directores de las residencias, como dijo Lisette, tienen el cuidado personal de los niños. Entonces, finalmente son ellos los responsables en caso que le pase algo a uno de ellos y, y después somos los directores ejecutivos o los gerentes. Yo quería tomarme un poco lo que decías hace un rato, Nicole. Yo creo que a ninguno de nosotros nos sorprende mucho el informe del Poder Judicial. Nosotros conocemos esta realidad muy bien y es una realidad que nosotros venimos poniendo en la mesa hace más de un año. Venimos insistiendo constantemente a las distintas autoridades la necesidad de sentarnos, de conversar, de revisar lo que está pasando, revisar lo que está pasando en el norte. En el norte los proyectos están, las residencias están colapsadas con todo el tema de la población migrante, la cantidad de niños que han ingresado de manera ilegal, niños no acompañados, ¿cierto? Que eso ya Ha es sido otra realidad, sumamente, que eso es, ya supera. constituye otro desafío tremendamente difícil y distinto. Absolutamente, además Claro. son niños y niñas, adolescentes que han venido migrando meses, que han pasado por situaciones sumamente complejas, que llegan acá al país en situaciones, en algunos casos, brutales, y están ingresando a las residencias constantemente. Entonces, tienen al sistema colapsado. A mí me parece que una buena noticia fue el recurso que ganó la Corporación María Ayuda en Iquique, ¿cierto? Donde finalmente la Corte de Apelaciones le da la razón y para que no ingresen más niños más allá de la cobertura, porque ahí también tenemos un tema. Nosotros con el servicio cuando licitamos generamos un convenio y ese convenio dice, por ejemplo, en mi caso, que yo en la comuna, en una de las comunas del norte donde estoy, voy a atender a máximo 12 niños. Entonces yo no puedo tener 14, no puedo tener 16, no puedo tener 18, no puedo tener 30, porque Claro. yo hice un convenio con el Estado. Yo dije, yo le voy a atender 12 bajo estas condiciones. Para atender 12 yo tengo que tener un espacio para 12, ¿cierto? Voy a tener un equipo para 12, voy a tener todo. Si usted me ingresa un 13, un 14, un 20, yo no puedo dar el servicio que usted me dijo que diera. Y ahí empieza Entonces, en el norte esa situación no se está dando. Entonces, me parece que el logro de la Corporación María Ayuda es sumamente importante porque también nos da el piso a nosotros para ir mirando, ¿cierto?, cómo se fue dando esto, para nosotros también decir, ¿sabes qué? No más, no podemos ingresar más niños, porque eso también genera vulneración a los niños con los cuales nosotros trabajamos, pero también se viven situaciones súper complejas con nuestros equipos de trabajo. Me Nuestros imagino, equipos me son imagino que los mismos equipos gente, sienten impotencia y se dan cuenta de que simplemente no se puede, por nadie está supuesto, ellos llamado a hacer son lo imposible y además hay que imposibles. tener capacidades específicas cuando estamos frente a un drogadicto, cuando estamos a vulneraciones sexuales o cuando estamos frente a un delincuente o simplemente un niño que fue abandonado en una familia que no funcionaba o cuya madre desapareció y se fue. Son todas situaciones distintas. No me imagino que haya un profesional capaz de tratar todas ellas. No, por supuesto que no, y por eso tenemos que estar constantemente capacitándolos, acompañándolos, pero viven en un estrés permanente y constante frente a la demanda que tenemos hoy en día. Entonces también es bien complejo mantener a nuestros equipos y los que se quedan con un compromiso gigante respecto al trabajo que se tiene que hacer con niños y niñas. Ellos son nuestra primera línea y yo creo que Lisette piensa lo mismo, el agradecimiento permanente y constante a esos equipos de trabajo que están ahí día y noche junto a los adolescentes y a los niños con los cuales trabajamos. Le- mm, la proyección del cierre de residencia, lo encuentro que es otra muy mala noticia. ¿Va Sí. a seguir aumentando? Ustedes están en una mesa de coordinación, lo han comentado ya varias veces, esta mesa de coordinación de las residencias, estas fundaciones. Ustedes proyectan que se viene más cierre, yo hablaba de 15 que ya están en proceso de cierre. Eh, ¿Cómo proyectan que va a venir este año si no hay ningún cambio, si no hay una reacción? Sí, o sea, yo creo que el cierre va a ir aumentando si no hay un cambio de timón urgente a cómo se está enfrentando esta crisis. Em, los directorios hoy en día también de las fundaciones, de las corporaciones, también tienen responsabilidad. Han habido varios cambios de ley donde ellos dicen, oye, ¿por qué nosotros tenemos que estar trabajando con estos jóvenes, por ejemplo, delincuentes, o sea, que han prendido fuego en las residencias, han agredido o amenazado con arma blanca a los funcionarios? ¿Por qué además tenemos que exponer a nuestros funcionarios a eso? Entonces, mientras no haya un cambio de timón,
esto se va a seguir dando, va a seguir, van a seguir cerrando mientras el Servicio de Protección tampoco nos escuche, porque tú le dices, mira, veamos esto, hagamos, aquí no hay un diseño territorial así como hay residencias sobrepobladas, también hay residencias con subatención, como decía Erika, donde igual uno tiene que mantener funcionando, si tienes para 20 el equipo para 20 niñas, aunque tengas 10 y es un costo que va asumiendo la fundación, entonces empieza a provocar un déficit donde uno llega ya a un tope. Pero si no hay un cambio de timón, las residencias van a seguir cerrando y las que vamos quedando, y también a nosotros como fundación nos pasa que nosotros dijimos cerramos San Felipe, eh, y uno dice no quiero cerrar San Felipe porque tienes un equipo maravilloso que se saca la mugre por los niños, intentas con el servicio llegar a acuerdos, tratar de bajar rango etario, de cuántos niños se pueden atender y el servicio como que no te escucha, es como que, ah, ya, le da lo mismo en el fondo. También tú de repente no ves un real interés de decir, ¿sabe qué? Usted lleva aquí trabajando 10 años. No sé, conversemos, ¿cómo le ayudamos? Y uno no pide, o sea, esto Mucha ya de desidia, repente cuando ¿no? hay... ¿Cómo? Indolencia, desidia. Eso es lo que Sí, yo sí, podría y dar como eso ha adjetivo. pasado mucho y yo se lo he dicho a los directores regionales con los que me he reunido, que uno echa de menos el diálogo que podía tener con Sename, donde había algo más cercano con los funcionarios de la dirección regional, donde había más terreno. Uno echa de menos que te escuchen, porque tú puedes conversar, puedes decir, pero si no te están escuchando, ¿para qué? Sáquenme usted misma de una duda. Entiendo que desde que renunció y se fue Gabriela Muñoz del Servicio Mejor Niñez, hoy lo dirige la subdirectora. No hay todavía una directora del servicio, es decir, llevamos más de un año sin una dirección, sin un cargo electo en la dirección del Servicio Mejor Niñez. No, no, No. un mes y medio. La Sí, Gabriela se fue como el dos, tres. 29 de abril, el 30 de abril. Pero había anunciado que Ahí se iba asumió. antes, me acuerdo, y de ahí nos vamos hacia arriba. El servicio depende del Ministerio de Desarrollo Social. Ahí Sí. estuvo a cargo el ministro Jackson, hoy está a cargo Javier Atoro. ¿Qué pasa con el Ministerio de Desarrollo Social? ¿Han accedido a la ministra o en su momento al ministro Jackson para poder mostrarle esta espantosa realidad? Al ministro Jackson sí, se tuvo una reunión, pero tampoco hubo eco de lo que le manifestamos en ese momento. Quedó en nada, digamos. Con la ministra actual, no, nada. No, Solo la nosotros, subsecretaria, como te decía, que ella sí ha tenido una muy buena disposición a escuchar, a tratar de solucionar y está tratando de gestionar y tender redes. Ella sí ha tenido una, o sea, por lo menos desde que la conocimos y pudimos acceder a varias reuniones, ha tenido una muy buena disposición. Sí, voy a hacer unas dos, tres preguntitas para poder ir cerrando. Hay mucho que me gustaría preguntarles con respecto al funcionamiento, pero se me está yendo el programa. Yo tengo que recordar además a nuestros auditores este producto maravilloso, Oxibiota, que trae en este sobrecito unos polvos que se diluyen en agua. ¿Y qué es lo que hacen? Yo les explico siempre el sistema porque es importante. Oxibiota elimina de raíz los malos olores con estos polvos que se diluyen en agua. Según las instrucciones, usted espera un tiempo adecuado y lo vierte sobre el lugar donde está saliendo el mal olor. ¿Qué es lo que hace Oxibiota? No hace magia, no esconde, lo que hace Oxibiota es que elimina las bacterias que producen ese mal olor, por lo tanto, elimina el mal olor de raíz. Usted lo puede usar en alcantarillas, lo puede usar en cocina, en baños. Hay personas que lo han usado en jardines con alguna especie de difusor. Según lo que sea su necesidad, repite el proceso. El producto se compra directamente en Oxibiota, www.oxibiota.cl, es ecológico, desarrollado en laboratorios de Estados Unidos con la fórmula Oxibiota que está reforzada. No es dañino para la salud ni para la piel, así que lo pueden manipular de una manera muy sencilla y muy fácil. Oxibiota. Le, les quiero les quiero preguntar con respecto a la situación de los niños. Yo sé, Erika, que tú llevas más de 20 años trabajando con los niños en el tema de la infancia, estuviste también en el ex Sename.
Estuviste también en Aldeas SOS, que yo tuve la oportunidad varias veces de ir a cubrir algunos temas o cuando estaban recaudando, hacían colectas nacionales, etcétera, y tenían unos lugares muy bonitos, con harta vegetación, para poder recibir a los niños, pero era otro Chile, era otro Chile. ¿Qué ha pasado en el desarrollo de estas instituciones, ya sea Sename y ahora con este nuevo servicio Erika, que no da respuesta, es cada vez más complejo? Tenemos cada vez más instituciones, tenemos cada vez más listado de derechos y pareciera ser que cada vez lo hacen peor. Y no digo lo hacemos, porque la verdad no es culpa de todo el mundo, lo hacen peor. ¿Qué ves tú? ¿Por qué esto se ha ido complejizando y no da respuesta? Puta, yo creo que acá hay dos escenarios. Uno, que el Estado es una máquina que cuesta mucho mover, que cuesta mucho que pueda estar al día en todo lo que los niños y las niñas y adolescentes hoy en día requieren. Yo te lo dije al comienzo, nos demoramos 30 años en que apareciera la Defensoría de la Niñez, perdón, de crear este nuevo servicio. Entonces responde muy lento, ¿ya? El Estado no es ágil para esto. Pero por otro lado, tenemos cambios culturales en los últimos años que han sido sumamente importantes. Yo creo que tenemos la pandemia entre medio que afectó muchísimo los temas de salud, de salud mental, situaciones económicas bien complejas como país. Hoy en día los niños, los adolescentes tienen acceso a las drogas de forma muy temprana, donde no hay un trabajo, yo creo que preventivo. Yo creo que acá este es el gran desafío que tiene el Estado y que tenemos como sociedad, es trabajar los temas preventivos. Si nosotros hiciésemos un buen trabajo a nivel preventivo, seguramente instituciones como LICET y nosotros que trabajamos en la cosa tan especializada, tendríamos poquitos casos o a lo mejor estaríamos en otro giro, ¿ya? Porque no se trabajan los temas preventivos. Lamentablemente, cuando hacemos un buen trabajo preventivo a corta edad, porque ya cuando lo vas a hacer a los 15 años ya no tiene sentido, tiene que ser antes de los 10 años. Entonces yo creo que ahí hay un desafío que tenemos como sociedad de centrarnos en eso, pero además con la población con la cual ya hoy en día trabajamos, tienen que buscar las distintas alternativas para poder darles una mejor calidad de vida, entregarles las herramientas para que puedan salir también después a trabajar, a la vida independiente, eh, porque hay familias que lamentablemente los dejaron ahí y ya no los van a ir a buscar nunca más. Y si no le damos un trato adecuado, esos niños, luego adolescentes y luego adultos, van a ser personas muy enojadas con el sistema, muy Por enojadas supuesto, con el país, muy enojadas con las instituciones también. por Eh, supuesto que sí. y con esto termino, ¿cómo reaccionaron o qué opinan ustedes que en la cuenta pública, yo mencioné que 2 días antes de la cuenta pública salió este nuevo informe? Ustedes me han dicho que intentaron dejarle al presidente de la República, le dejaron una carta, pero no hay respuesta. No pasó nada con la reunión con el ministro Jackson, es decir, no, pareciera ser que no es tema. Y en la cuenta pública, en vez de referirse a los proyectos y los desafíos del gobierno en este tema relacionado con el servicio Mejor Niñez, el presidente de la República anunció una comisión de verdad para saber qué ocurrió con los niños del Sename. ¿Qué, qué opinión les merece que eso sea solo el anuncio con respecto a esta crisis que estamos viviendo? Necesitamos una comisión de verdad para saber lo que pasó con los niños del Sename, porque yo creo que lo sabemos. A lo mejor necesitamos tenerlo en un informe con números, pero sabemos. ¿Qué opinión les merece a ustedes que ese sea el anuncio al lado de toda esta crisis que estamos viviendo? Mira, nosotros como coordinación también enviamos una carta el otro día al escuchar la cuenta pública, porque en el fondo es como un nuevo portazo. O sea, no hacer alusión a la crisis que se está viviendo, no dar ni un guiño, nada, en enfocarse en tratar de resolver la crisis, es terrible. La verdad que frustra bastante ver que el presidente no está o no está queriendo ver qué es lo que está pasando. Y si seguimos, o sea, obviamente, qué bueno que se va a hacer una comisión quizás que analice, pero después, ¿qué quiere? ¿Que haya otra comisión para que vea qué pasó en todo este tiempo?
o ahora que los esfuerzos se centren en que no vuelva a pasar lo que pasó. Y este sistema va a colapsar mucho antes de lo que colapsó con Sename si no se ponen las pilas ahora con el trabajo en la niñez y no se enfocan todo, como tú dices, aquí no es un tema de políticos de derecha, de izquierda, a nosotros nos da lo mismo, nos interesa que las autoridades vean que hay una crisis y que hay que resolverla ahora, o vamos a estar lamentando esto eternamente, si esto, como te decía, no es de ahora, nosotros venimos por años poniendo esta temática de salud mental, de droga en la mesa y no nos ¿Qué, escuchan. qué pasa con el Parlamento para ir cerrando? Ahí también hay autoridades, ahí hay por lo menos algún poder legislativo. ¿Qué pasa con los parlamentarios? No sé si Erika me quiere comentar o Lisette si tiene información. ¿Qué pasa con ese poder del Estado? Yo creo que también hay que volver a sentarse con el poder legislativo a conversar todos estos temas, porque yo creo que lamentablemente cuando se hizo la discusión de la nueva ley del servicio, hubo toda una discusión respecto de el mal trabajo que hacíamos las instituciones colaboradoras, de que nos robábamos la plata, entonces quedó en el imaginario colectivo, ¿cierto? De que nos robamos la plata, que hacemos mal el trabajo, por ende yo creo que se hicieron estas modificaciones a la ley que no, que han impedido una buena implementación del nuevo servicio. Yo creo que hay que volver a sentarse con ellos, volver a trabajar con ellos, contarles lo que se está haciendo. Yo creo que ninguna de las instituciones que trabajamos en esta temática quiere hacerlo mal, sino que estamos todos dispuestos a ir No, se mejorando, entiende, pero pero mi también pregunta era si necesitamos, han tenido acercamiento, si alguien yo sí, conociendo, esta información sí, del Poder Judicial es pública, es decir, me imagino que los parlamentarios lo leen. sí. ¿Han, Yo, han existido acercamientos para hacer algo? sí, por lo menos yo lo que he estado haciendo en cada una de las regiones donde tengo proyectos, me he juntado con diputados y senadores eh, para contarles lo que estamos haciendo, para que sepan cuáles son las situaciones que se están viviendo con el servicio, para conversar respecto a este tema y de la importancia que ellos también lo vayan poniendo en la mesa, en las discusiones en el Congreso, en las comisiones que se van, ¿cómo se llama?, que hay hoy en día. Estuve con la diputada Ana María Bravo, que es de la Comisión Familia, con el diputado Teao, que también es de la Comisión Familia, con algunos otros senadores, poniendo este tema en la mesa para poder ir sensibilizándolos también, porque también hay que tenerlo claro, salvo algunos diputados y senadores, el tema infancia tampoco es un tema que convoque a los legisladores. Y además, sin ir más lejos, no es un tema de la infancia que queda en otro planeta. Los diputados y los senadores son territoriales. Si hay un problema en el norte, porque simplemente hay un hacinamiento, una sobrepoblación y un tema muy complejo con niños solos, con migrantes, incluso que hablan a veces, en el caso de Haití, otros idiomas o tienen otras costumbres, bueno, eso también es un problema para una circunscripción o un distrito. No pueden pensar siempre en, bueno, eso es de allá, de la moneda. Ellos también son parte, un poder de un territorio, por lo tanto, debieran interesarse. Me llama la atención que, conociendo toda esta información que se publica de vez en cuando en los medios, no ellos mismos hayan levantado una, como les gusta, una comisión investigadora o se hayan Mm. acercado para ver qué está pasando. Me llama profundamente la atención. El, Lisette Allende, gerente general de Fundación María de la Luz, Erika Ponce, directora ejecutiva de la Fundación Niño y Patria, dos instituciones muy importantes con respecto a las residencias de menores. Yo les agradezco que hayan estado ambas en la entrevista de Nicole Rodríguez contando esta crisis de la cual poco se habla. Te agradezco, Nicole, la invitación y, o sea, y para nosotros es muy importante dar a conocer lo que está pasando y ojalá tengamos resultados en el fondo. Siempre tenemos esperanza que vamos a contribuir en el fondo a superar esta crisis, que esa es nuestra intención. Sí, Nicole, muchísimas gracias por la invitación. Como decía Lisette, para nosotros es súper importante que la opinión pública sepa lo que estamos haciendo, por lo cual estamos pasando, el trabajo que estamos realizando. Y ojalá podamos encontrarnos en una segunda oportunidad para traerte buenas noticias, que estamos en eso súper esperanzados. Mira, el año pasado hice este tema cuando la noticia se centraba principalmente en el cierre de residencias, producto de que no era muy atractivo crear nuevas residencias por el déficit económico, por las trabas Sí, burocráticas, por lo mismo que ustedes dicen, por la responsabilidad.
de recibir a niños que necesitan una atención tremendamente interdisciplinaria o compleja. Y yo me acuerdo en la entrevista, dije, bueno, esperemos que el próximo año haya una reacción y hacemos nuevamente el estado de la residencia. Y aquí estoy haciendo ahora con ustedes, que no fueron mis entrevistadas del año pasado, y estamos en lo mismo. Y el problema es que estar en lo mismo significa deteriorarse en Sí, estas situaciones. Nunca es lo mismo. Siempre o mejoramos o vamos empeoramos. Y en este caso empeorando. estamos empeorando. Espero y les deseo la suerte con respecto al mundo político, a quienes tienen el poder de decidir y hacer, que les abran la puerta para poder realmente hacernos cargo de generaciones completas que están abandonadas en la Sí. residencia. Que tengan un muy buen día y a nuestros auditores, muchísimas gracias por estar en la entrevista de Nicole Rodríguez. No se olviden de Patreon. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, Oh, gracias. gracias.